Buenas tardes y bienvenidos una vez más al canal. Mi nombre es Guillermo Cerda y hoy vamos a continuar con la serie Cómo hacer paso a paso el generador AR700. Particularmente lo que nos toca ver hoy es cómo armar el rotor del sistema, que es esta belleza que tenemos acá. Los materiales que vamos a necesitar son los siguientes: una varilla de acero 304 o 316. Tienen que tener en cuenta que lo más importante es que no sea magnética, ¿sí? De 14 milímetros de diámetro y 20 centímetros de largo. Una aclaración respecto a esto: esta es la varilla o el eje que yo utilizo, pero en los planos de Antonio Romero aparece que este eje es de 15 milímetros, ¿sí? Sin embargo, en el AR700 que hizo Julio, utilizó una varilla de acero no magnético de 8 milímetros. Así que vamos a probar el rendimiento de esta de 14 y después vamos a hacer un eje con una de 8 milímetros a ver cuáles son las diferencias sustanciales entre una y la otra. Después vamos a necesitar tres bujes como estos, que tienen 45 milímetros de diámetro exterior y 15 milímetros de diámetro interior, o 14, con 20 milímetros de ancho. Como ya expliqué en el video anterior, el diámetro que aparece en los planos de Antonio Romero es de 43 milímetros, si no me equivoco, 43-44. En este caso yo utilizo 45. La diferencia es muy pequeña, no es demasiado relevante como para afectar al rendimiento. Pero bueno, esta es la medida que utilizo de buje. De estos vamos a necesitar 3. Aparte de esto, también lo que vamos a necesitar son 2 de los sobrantes que nos quedaron, los sobrantes estos circulares que nos quedaron del armado del estator. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente: el diámetro de este sobrante, ¿sí?, que vamos a emparejarlo un poco con el mini torno, no debe ser superior al diámetro de los bujes, ¿sí? Es preferible que sea de un diámetro un poco inferior al del buje. Si respetamos eso, no hay ningún problema. Y como les digo, solamente necesitamos 2. Buscamos los más parejos y los seleccionamos. También lo que vamos a necesitar van a ser 24 imanes esféricos de 5 milímetros. Sobre esto no hay ninguna ciencia. Lo único que tienen que hacer es buscarlos. Se los suelen vender como juegos en tiendas virtuales, así que no son muy complicados de conseguir. Lo importante es que tengan 5 milímetros de diámetro, o ese es el diámetro que yo utilizo. Imanes esféricos. Vamos a necesitar también 2 rodamientos con un diámetro interior de 15 milímetros. El diámetro exterior no es tan relevante. Búsquenlo el más pequeño que tengan disponible. Pero lo que sí es importante es el diámetro interior, que sea de 15. Van a ver que si lo ponen en el eje, este va a quedar medio como bailando, pero después lo ajustamos. Hay personas que van a preferir que el diámetro interior encaje digamos como a presión, a fuerza. En vez de 15 pueden elegir un diámetro de 14, pero puede que no les termine ingresando y que al final tengan que hacer demasiada fuerza y puedan romper las piezas o maltratar un poco el eje cuando lo pongan. Yo diría mejor que trabajen con un rodamiento un poquito más holgado, que después les explico cómo ajustarlo más a medida y con un poquito más de cariño. Lo que también vamos a necesitar aparte de esto son 24 imanes redondos de 12 milímetros por 3 milímetros. En el plano Antonio Romero pone que la cavidad de estos imanes es de 13 milímetros con un poquito más. Busqué imanes de 13 milímetros, imanes de neodimio, no se les ocurre utilizar los imanes de cerámicos porque no sirven.
son muy débiles. Pero busqué imanes de neodimio de 13 milímetros y no pude encontrarlos. Tenía de 12 milímetros o de 15 directamente. Entonces preferí comenzar probando por imanes de 12 milímetros a ver qué tal el rendimiento. Tengan en cuenta que... acá se me rompió un pedacito de imán. Tengan en cuenta que pueden utilizar también imanes cuadrados o imanes rectangulares. Eso lo pueden manejar a gusto. Lo que sí es importante es entender que mientras más fuerte el imán, por ahí quizás tengan un mejor rendimiento. Pero también existe un correlato entre la intensidad del imán y la cantidad de espiras en el bobinado del estator. Así que bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero ténganlo presente, que si utilizan imanes más potentes, posiblemente también sea conveniente utilizar un bobinado un poquito más grueso. Bien, de estos dijimos que son 24 imanes. Vamos a necesitar también, lo voy a poner ahí, cinta adhesiva de esta pequeña que tiene 1 centímetro y un poquito más de ancho. Pegamento industrial, que es el que utilizamos en el capítulo anterior, exactamente el mismo. Lo que nos quedó del grafito en polvo, la calagua, la misma que habíamos utilizado. Sobre esto hay un debate si se puede utilizar barniz al agua o otro tipo de laca. Eso lo estoy viendo, no lo sé con exactitud, pero apenas tengas novedades la voy a publicar en la descripción del video. Y a ver si me estoy olvidando algo. No, de momento es esto lo que necesitamos para hacer el rotor. Así que vamos a ponernos a trabajar. Lo primero que vamos a hacer es marcar la polaridad de los imanes redondos. Esto es importante a la hora de ubicarlos en el rotor. Y para marcar esta polaridad vamos a utilizar una brújula, ¿sí? No importa el tamaño, basta que sea una brújula, con eso es suficiente. Para medir buscamos el grado 0, que es este que tenemos acá, y acercamos una de las caras del imán a la brújula. Ahí nos está marcando que esta parte del imán es norte. Si lo damos vuelta, nos marca el sur. Entonces vamos a marcar con una fibra o un fibrón el polo norte con un círculo, con alguna referencia. Perfecto. Nosotros ya sabemos que esta cara del imán es polo norte. Vamos a hacer exactamente lo mismo con los demás imanes. Les voy a dar una indicación que es sencilla pero muy importante. Cuando manipulen los imanes, estos imanes de neodimio, tengan mucho cuidado de no estar chocándolos todo el tiempo. Como tienen mucha fuerza de atracción, si ustedes están todo el tiempo soltándolos, les va a pasar esto. Esto era un imán que se me partió en 2 pedazos. No suelen ser imanes muy caros, pero el tema no es tanto el precio, sino la comodidad de tenerlos disponibles. A veces andamos con los imanes justos y romperlos implica que tenemos que conseguir imanes nuevos y es otra vez ir de compras o hacer pedidos por internet. Así que si quieren evitarse esos dolores de cabeza, ¿sí?, como me acaba de pasar a mí, los imanes se toman de esta manera, se sacan y cuando los queremos juntar no los soltamos, los llevamos y los soltamos de esta forma. Se sacan
y se llevan con cuidado y se sueltan despacio. Si no hacen eso, les va a empezar a pasar esto. No sé si se nota ahí que falta un pedazo de imán. Bueno, esos son golpes. Acá falta otro pedazo. Acá falta otro pedazo. Y en este caso que bueno, se me rompieron a la mitad directamente. Una vez que terminamos de marcar el polo norte de los imanes redondos, lo que vamos a hacer es tomar estos dos separadores y vamos a empezar a trabajarlos. Lo primero que hay que hacer es emparejar los bordes. Sacamos el film protector y comenzamos a emparejar las puntas. Una vez que emparejamos los bordes, lo que toca hacer es agrandar el agujero central por donde va a pasar el eje. Así que más o menos calculamos el centro y tenemos que empezar a comer el material hasta podamos ingresar el eje. El resultado debería ser más o menos este: los bordes parejos y el centro un poquito más grande. Van a ver que ingresamos la pieza al eje y esta puede tener un poco de juego, pero no se preocupen porque solo son separadores. Los que van a presión van a ser los bujes. Con esto ya es suficiente, basta que esté medianamente centrado, con eso alcanza. Ahora tomamos uno de los bujes y vamos a comenzar a hacer las perforaciones para después introducir los imanes. ¿Cuáles son las especificaciones técnicas de este rotor? Este rotor lleva 8 imanes redondos y 8 imanes esféricos. Por lo tanto, tenemos que dividir este círculo en 8 partes iguales. Vamos a hacer primero las marcas y después vamos a perforar. Para hacer o para dividir esto en 8 partes iguales, vamos a utilizar una hoja cuadriculada, un compás, una lapicera y una regla. Ahí les explico cómo hacemos. Vamos a abrir el compás aproximadamente en 2 centímetros con 2 milímetros más o menos, 22 milímetros y medio. Una vez que abrimos el compás en esa medida, aprovechamos uno de los puntos o marcamos un punto central en una hoja cuadriculada. Traten de que esté lo más centrado posible y hacemos el círculo. Ahora lo que tenemos que hacer es marcar una línea vertical pasando por el punto central y otra horizontal, exactamente por el centro. Ahora lo que nos toca hacer son 2 líneas más, en diagonal, de este lado y de este lado, atravesando siempre el centro de nuestro círculo. Ahora lo que resta hacer es marcar con la lapicera o con la microfibra, repasar el círculo que tenemos acá marcado con lápiz.
Ahí lo tenemos. Lo que resta sería cortarlo con tijera y ya tenemos la división de 8 partes de nuestro círculo. La figura que acabamos de hacer la vamos a utilizar para hacer las marcas en cada uno de los bujes. De esta manera garantizamos en la medida de lo posible de hacer una división lo más pareja que se pueda. Así que más o menos ubicamos bien la pequeña hoja de papel marcada y comenzamos a hacer las marcas sobre el buje, que pronto será nuestro primer rotor. Entonces vamos allá. La cosa queda más o menos así. Van a ver ahí. Espera que tapo el fondo. Las marcas que dejé a lo largo del buje. Lo que resta hacer es una línea recta hasta el otro extremo y ya está. Tenemos marcado nuestro potencial rotor. Y así nos queda con las líneas rectas marcadas. Está bastante decente considerando que lo hice muy a las apuradas. Pero a ustedes les puede salir mucho mejor que a mí. Háganlo con paciencia y les van a salir muy prolijas las líneas. Lo que nos falta hacer ahora, o lo que vamos a comenzar a hacer ahora, son las perforaciones, ¿sí? En cada uno de estos centros vamos a hacer una perforación para comenzar a meter cada uno de los imanes. Vamos a tomar ahora uno de nuestros queridos imanes, con cuidado. Esto así. Los apartamos y lo ponemos por encima de una de las marcas. Esto es sencillamente para ver más o menos cuál es el espacio que ocupa, ¿sí? Nos damos alguna idea de cuál es el ancho de perforación que tenemos que hacer. Lo que ustedes pueden hacer, si les parece más cómodo, es marcar con una lapicera más o menos el círculo, ¿sí? Si les parece. A mí particularmente no me parece, me queda incómodo marcar con lapicera, directamente lo hago ojo. Veo más o menos cuál es el ancho y empiezo a perforar con el mini torno. Una vez que el imán entra con comodidad, ustedes lo ponen. Van a poder hacer la segunda perforación, que es un punto central. Pero antes de eso, aclarar que el imán tiene que estar dentro del buje, ¿sí? No tiene que sobresalir. Ni mirándolo así, ni mirándolo así. Bien, ahora lo que tenemos que hacer, hay mucho brillo, lo que tenemos que hacer es una perforación para que ingrese esta pequeña pelotita, ¿sí? Traten de que esté lo más centrado posible.
Una vez que terminamos, el imán esférico debería ingresar perfectamente. Tampoco tiene que sobresalir y tiene que dejar el espacio al imán redondo que va a estar por encima de él. A esto solamente hay que agregarle pegamento, el imán que resta y ya está. Tenemos que repetir el mismo procedimiento en todas las partes, en todas las secciones. Perforar para los dos imanes y después los vamos a poner de a uno. Para pegar los imanes también tenemos que tener en cuenta algunas cosas y prevenir algunos pequeños accidentes. Vamos a pegar imanes de a 4. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Agarramos uno de los imanes redondos, tomamos un imán esférico, lo ponemos ahí, perfecto. Ahora vamos a poner pegamento dentro de las perforaciones que hicimos, tanto en el borde para que se pegue el redondo como para que se pegue el esférico que va en el centro. Entonces ubicamos el imán. En este caso tenemos el norte del imán. Después lo vamos a corroborar. Dejamos el norte apuntando hacia arriba. Entonces tomamos otro de los imanes, agarramos un imán esférico y en esta oportunidad lo que vamos a hacer es poner el sur hacia arriba. Mucho cuidado con acercar los imanes porque se pueden correr entre sí. Pusimos pegamento y ahora apretamos el norte por si las dudas que vaya a saltar y ponemos el otro. Si quiere entrar, ¿no? Ahí está, perfecto. Bien, hasta ahí vamos bien. Podemos poner dos imanes más así y después tenemos que dejar secar. Bien, una vez que pusimos 4 de estos imanes, 4 redondos y 4 esféricos, vamos a dejar secar, ¿sí? Por lo menos 10-15 minutos. Y después vamos a seguir colocando los imanes, pero de a uno. ¿Por qué poner los imanes de esta manera? Porque si ustedes siguen agregando imanes, probablemente lo que pase es que estos comiencen a saltar, ¿sí? Tengan en cuenta que están compensando sus magnetismos, norte-sur, norte-sur. Pero si ponen otro norte de este lado, ya no van a estar compensados y estos van a empezar a moverse y a salirse del lugar y eso va a impedir que se sequen como corresponde. Así que vamos a dejarlo acá 10-15 minutos que se seque y después sí ya vamos a poder ir pegando de a uno sin ningún problema. Y una vez que pusieron todos los imanes, este debiera ser más o menos el resultado final del rotor. Son 8 imanes redondos, 8 imanes esféricos, más o menos a la misma distancia uno de los otros, los más centrados posibles. Y ya está. Esto mismo lo tienen que repetir con los otros dos rotores. Con estos dos.
hasta que le queden los 3 terminados. Cuando tengan los rotores terminados, no se olviden de repasar la polaridad de los imanes, por una cuestión de control. Vamos a ver. Tenemos. Vamos al grado 0. Perfecto. Norte es correcto. Norte, sur, norte, sur, norte, sur, norte, sur. Está perfecto. Vamos con el segundo. Tenemos norte, sur, norte, sur, norte, sur, norte, sur. Es correcto también. Y el último. Norte, sur, norte, sur, norte, sur, norte, sur. Perfecto. De esta manera cercioramos que marcamos correctamente los imanes y que no va a haber ninguna baja en el rendimiento del sistema. Ya podemos ver más o menos cómo nos va quedando el rotor. Vamos a meter las piezas al eje, el separador, el otro rotor, un separador de nuevo y el último rotor. Perfecto. Lo que tenemos que hacer ahora es fijar estos rotores al eje, porque ven, este movimiento no lo tiene que tener. Así que para eso vamos a utilizar un poco de cinta adhesiva y un marcador. Vamos a tomar un trozo de papel de 4 centímetros y medio. Sí, sírvanse de hojas cuadriculadas, que siempre son prácticas. Vamos a ver esto. Tiene que tener 4 centímetros y medio. Lo llevamos a uno de los extremos del... Acá ya tengo una marca. Del eje. Y pintamos por encima del borde. Nosotros sabemos que en el eje, desde donde está pintado, podemos utilizar de referencia para poner cinta scotch, que es lo que vamos a hacer. Nosotros sabemos que desde donde comienza esta marca hay 4 centímetros y medio. Vamos a tomar la cinta adhesiva y vamos a poner cinta desde donde hicimos la marca. Tengan en cuenta que la cantidad de cinta o la cantidad de vueltas que tienen que poner va a depender del grosor de la cinta y del grosor del eje que estén utilizando. En este caso yo sé que más o menos con 2 vueltas o 2 vueltas y media estoy bien. Una vez que pusieron la cinta, lo que resta es agarrar uno de los ejes e introducirlo. Y acá ponen un poco de presión para que ingrese. De esta manera ya el rotor no baila. El movimiento que transmite el eje se transmite al rotor al 100%. Entonces ponemos uno de los separadores ahí. Y ahora lo que tenemos que hacer es... esto es importante, siempre corrijan, ¿no? Que el rotor comience desde la marca, ¿sí? Desde los 4 centímetros y medio. Recién lo tenía un poquito hacia adelante. Pero bueno, una vez que ponen el separador, tienen que poner otra vez cinta, 2 vueltas y media, como en mi caso, y poner el segundo rotor. Y así hasta completar el sistema. Y una vez que lo tienen terminado, les debería de quedar más o menos así. Algo que me olvidé de comentar es cuál es la posición o la disposición en la que tenemos que tener los imanes. Básicamente es la siguiente. Tenemos sur, norte, sur, norte, sur, norte.
tienen que respetar eso. Al principio nos habían comentado que teníamos que hacer una fila todos de norte y una fila todos de sur. Pero después Julio se corrigió y nos comentó que esta es la orientación que tenemos que seguir. Así que bueno, como verán, el movimiento se transmite al rotor a la perfección. Y lo último que nos queda para terminar por esta ocasión es pintar este dispositivo. Para pintar vamos a utilizar el mismo método que utilizamos con el estator, así que no hay misterio alguno. Hacemos la mezcla y comenzamos a pintar. Y así les debería quedar si terminaron de pintar todo el rotor. Recuerden que tienen que darle 3 manos de pintura, ¿sí? Vamos a dejar secar, le sacamos los grumos que encontramos por ahí y volvemos a pintar. Ese procedimiento lo hacemos por lo menos 3 veces. Y ya tendríamos el rotor pintado. Por hoy vamos a dejar hasta acá. Nos queda pendiente poner los rublemanes o los rodamientos, ¿sí? Pero eso lo vamos a dejar para el final de la serie. Lo que vamos a ver en el próximo capítulo es el bobinado del sistema. Más o menos, a ver, les voy a mostrar. Acá me adelanté un poquito y ya puse una de las bobinas, ¿sí? Estas son 1000 vueltas de alambre de cobre de 0,25 milímetros. Esto es lo que vamos a ver en el próximo capítulo y espero que estés ahí. Si te gustó el contenido, espero dejes un me gusta, y si querés seguir viendo la serie y estar al tanto de las novedades, te invito a suscribirte al canal. Ante cualquier duda que tengas, no dudes en preguntar, valga la redundancia, y nos vemos la próxima. Chau chau.